Dios los bendiga, hermanos. Los saludo a todos con la paz del Señor en este día. Damos las gracias por este tiempo, por este día más, este tiempo que podemos compartir la palabra del Señor juntos. Y bueno, para aquellos que están por primera vez me presento. Mi nombre es Gisela, yo soy de la Iglesia de Casa de Restauración, que está sobre la calle La Real 98, en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y la palabra que les quería compartir está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Y el título dice, 10 leprosos son limpiados, ¿no? Vamos a leerlo desde el versículo 11 en adelante y dice así. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta ahí nomás. Para explicar un poco el contexto, ¿no? La mayoría sabemos que lepra no es una enfermedad que es bastante contagiosa. Y en este tiempo, ¿no? En los tiempos de Jesús e incluso antes, las personas que tenían lepra, como es una enfermedad contagiosa, las personas que tenían lepra se tenían que alejar, ¿no? O sea, alejar de la sociedad, prácticamente de todas las personas. Y recién cuando estas personas se consideraban que estaban limpias, por así decirlo, se presentaban al sacerdote y el sacerdote constataba de que así era, ¿no? De que estas personas estaban limpias, bueno, hacían todo un mandamiento, por así decirlo, ¿no? Que Dios había dado en ese tiempo. Esto está en Levítico, es del Viejo Testamento. Y luego de hacer todo eso, ellos volvían a reincorporarse en la sociedad, ¿no? Por así decirlo. Y este era todo el proceso. Entonces Jesús les dice, cuando ellos ven, estos leprosos, estas personas ven a Jesús, ellos ponen en práctica su fe y empiezan a clamarle, ¿no? Que tenga misericordia de ellos. Jesús ve esta fe en ellos, Jesús ve que están pidiéndole esa ayuda. Entonces les dice, id y mostraos a los sacerdotes, como diciendo, muéstrense, ya está, están limpios. Y ellos creyeron en lo que les había dicho a Jesús. Seguramente estaban todavía con algunos síntomas o cosas de la enfermedad, sin embargo, creyeron en lo que Jesús les dijo y caminaron. Y en el caminar y en el ir es cuando recién Jesús, en el transcurso, fueron limpiados, porque dice, y aconteció que mientras iban, o sea, en el camino, fueron limpiados. Pero hay aquí lo que a todos nos llama la atención, porque esta es una palabra que se lee, es conocida, no es wow, que conocida, como decir Adán y Eva, que lo conoce la mayor parte de la gente, pero sí es bastante conocida, ¿no? Y lo que siempre llama la atención es esta última parte, que es la que había leído recién, que es que solamente uno de los leprosos, una de estas personas vuelve, ¿no? De los 10 que fueron sanados, solamente uno fue capaz de reconocer que había sido sanado y volver dando gracias, ¿no? Esto fue lo que a Jesús más le llamó la atención. No el que hayan sido sanados, porque él sabía y estaba acostumbrado a estos milagros, a todo lo que estaba pasando y a cómo Dios obraba por medio de él, pero lo que sí le llama la atención es la actitud que tienen estas personas y que de entre todos los 10 solamente uno había vuelto y había reconocido lo que Dios había hecho. Pero a mí lo que más me llamó la atención de esta palabra es el versículo 19, porque Jesús se sorprende, como dije recién, pero le dice en el versículo 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado, ¿no? Entonces esto es lo que me quedó como dando vueltas, por así decirlo. De entre los 10 de personas que tenían lepra, entre los 10 leprosos, los 10 fueron limpios, ¿no? Los 10 fueron sanados, por así decirlo, pero solamente uno de ellos fue salvo. Solamente el que volvió y reconoció que Dios había obrado, solo ese fue salvado.
El resto fue sanado y nada más, no sabemos más acerca de ellos. En la Biblia no está escrito, pero sí sabemos de aquel que volvió. Y aquel que volvió fue salvado, no solamente sanado. Y esto es lo que a mí me dejaba pensando, ¿no? Y que me llamó la atención, que muchas veces nos quedamos a mitad del milagro, a mitad de esa bendición, porque no somos capaces de reconocer que Dios está obrando, de que Dios obró, de que Dios está en medio de la situación. Porque fíjense, estos hombres, tranquilamente, el resto, ¿no? Los 9 hombres, se podrían haber ido, habrán llegado capaz al sacerdote, el sacerdote les dijo, sí, están limpios, ya está, y capaz no se dieron cuenta de que fue ese hombre, de que fue el mismo Jesús el que los había sanado, ¿no? Sin embargo, este único que volvió, él sí reconoció, se dio cuenta de que Jesús lo había sanado. Y por eso digo que a veces nos quedamos a mitad del milagro, a veces nos quedamos a mitad de esa bendición, porque no somos capaces de reconocer que es Dios el que está en el medio de la situación. Porque a veces creemos que, bueno, fue casualidad, o fue esto, fue lo otro, y nos quedamos ahí, a mitad. Pero no, en realidad es otra cosa, en realidad es Dios el que está en medio de la situación. Y este hombre, este leproso, ¿no? El que volvió, fue capaz de reconocer, fue capaz de agradecer y le dice, tu fe te ha salvado. O sea, su fe no fue suficiente solamente para ser sanado, sino también para ser salvado, porque se había dado cuenta de que venía de parte de Dios, de que realmente había obrado Dios y que no fue de pura casualidad. Entonces a mí la palabra me enseñaba acerca de esto, que a veces nos quedamos a mitad del proceso, a veces nos quedamos ahí, estamos a punto de recibir lo que Dios tiene para nosotros, pero no lo recibimos porque nos quedamos en la mitad, porque no reconocemos de que es Dios obrando, porque nuestra fe falla, porque nuestra fe no es suficiente para creer que realmente Dios puede hacer las cosas. Es como que nos quedamos ahí, hasta la mitad, y nada más, como estos hombres que caminaron y capaz tuvieron un poquito de fe como para recurrir a Jesús, pero no fue suficiente como para reconocer que fueron sanados y volver y agradecerle a Él. Y esto es lo que marca la diferencia. A veces es algo que compartía la semana pasada, creo, y no sé si la otra también, pero es algo que Dios viene hablándome y que de alguna manera, y no sé por qué, es un tema del que no puedo salir, ¿no? De la fe, porque mi idea era compartir acerca de otra cosa, y no podía, no había manera. Pero lo que me habla esta palabra es acerca de esto, de la fe y de lo importante que es, de que si queremos recibir bendiciones, que si queremos recibir cosas de parte de Dios, es necesario saber que es Dios el que tiene que obrar y no nosotros. Que a veces queremos luchar con nuestras fuerzas, queremos lograr un montón de cosas, ¿no? Que Dios nos prometió, pero queremos lograrlos con nuestras fuerzas, y en el medio fracasamos y no podemos, porque Dios nos dio promesas, Dios nos promete cosas, pero porque las va a cumplir Él, no nosotros. Y a veces nos adelantamos en ese sentido, a veces Dios nos promete, no sé, la restauración de nuestra familia. Por ejemplo, supongamos que nuestra familia va a conocer al Señor y va a ser salva, y nosotros con nuestras propias fuerzas queremos hacer que esa promesa se cumpla. Y Dios nos dice, no sos vos, no son tus fuerzas, soy yo. Y a veces es necesario simplemente dejar que Dios tome el control de la situación y nosotros dedicarnos a simplemente buscar de Él, a alimentar nuestro espíritu, a seguir orando, a seguir leyendo su palabra y esas cosas y nada más. ¿Podemos orar e interceder por las personas que están a nuestro alrededor? Sí, podemos hacer esas cosas, podemos seguir, como dije recién, creciendo espiritualmente y enfocarnos en eso. Sí, es lo que Dios quiere, seguir sirviéndole, ocuparnos de sus cosas mientras Él se ocupa de las nuestras, ¿no? Acá, si nos fijamos, los leprosos no fueron sanados en el momento. Jesús, en los evangelios nosotros vemos que Jesús sanó de maneras completamente distintas. A unos los sanó inmediatamente, a otros tardó más, a otros esperó hasta la muerte, como Lázaro. Con Lázaro no llegó antes, que Marta le reprochó y le dijo, pero Señor, si hubieses estado antes, esto hubiese sido distinto, ¿no? Sin embargo, Jesús llegó más tarde y no lo sanó, lo resucitó. Entonces,
A veces esperamos que Jesús actúe de las formas en las que nosotros queremos y en los tiempos en los que nosotros esperamos. Y no va a ser de esa manera, nunca. Y va a ser de las maneras en las que menos esperamos incluso. Pero ahí está nuestra confianza, ahí tiene que estar nuestra confianza en saber que Dios sabe lo que hace, en saber que la voluntad de Dios es perfecta, como dice su palabra, es perfecta y agradable para nuestras vidas. Y tal vez en el momento no lo entendemos y tal vez queremos recibir una bendición y la queremos ahora, queremos una sanidad y la queremos ahora, queremos esto y lo queremos ya porque somos ansiosos. Pero Dios no solamente ve nuestro presente, Él ve nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro y Él sabe en qué momento darnos lo que tiene para nosotros. Sabe cuándo vamos a estar preparados para esa bendición. Sabe el momento justo en el que nosotros vamos a recibir y lo vamos a recibir bien. Pero para eso tenemos que nosotros confiar. Y como dije recién, Jesús sanaba de maneras distintas, en tiempos distintos y de maneras distintas. A algunos los sanó solamente con la palabra y les dijo, levántate y anda y tus pecados serán perdonados. A otro lo escupió, le tiró barro y le hizo un montón de cosas. A todos sanó y de maneras distintas, ¿no? Y en tiempos distintos también. Y acá, en este caso, vemos que a los leprosos no los sanó del instante. No les dijo, bueno, listo, ya está, son sanos. Tampoco les dijo con la palabra, les dijo, son sanos. Ni siquiera eso, le dijo, id y mostraos a los sacerdotes, como ellos podían interpretar que iban a ser sanos o no, pero ellos caminaron igual. Y no solamente que no les dijo directamente que iban a ser sanos, sino que tampoco los sanó en ese momento, sino que en el camino, en el trayecto. Y a veces también nos va a pasar que nosotros estamos clamando por un milagro, por una bendición de parte de Dios, por algo específico que estamos necesitando y decimos, pero no lo veo, porque queremos que sea así, de un abrir y cerrar de ojos, que sea al instante. Pero Dios nos dice, bueno, caminá, y en el camino yo voy a hacer el milagro, y en el camino yo te voy a dar la bendición, pero va a ser en el momento en el que nosotros estemos preparados para recibirla, va a ser en el momento en el que Dios diga, sí, este es el tiempo, porque como dije recién, Dios sabe cuándo, cómo, por qué de las cosas, y fallamos en eso nosotros. Fallamos en eso y empezamos a dudar y empezamos a querer tomar el control de las cosas, empezamos a querer buscar soluciones rápidas que podamos ver al instante, hacer las cosas con nuestras fuerzas y de esa manera es cuando nosotros fracasamos, nos frustramos, nos preocupamos, nos ponemos mal, perdemos tiempo, porque de verdad perdemos tiempo preocupándonos, alterándonos por cosas que no están en nuestro control, por cosas que nosotros no podemos solucionar. Perdemos tiempo y encima nos afectamos y nos hace mal a nosotros espiritualmente. Y a Dios lo que más le importa es que nosotros busquemos estar bien con Él, en comunión con Él, estar bien espiritualmente. Y el resto se va a ocupar Él. Él va a cumplir sus promesas. Claro que sí, porque Él es fiel. Porque como siempre decimos, Él es fiel, no es hombre para mentir, no es hombre para volverse atrás. Pero el tema es que nosotros podamos confiar y decir, bueno, ya está, Señor, lo dejo en tus manos y sigo adelante, ¿no? Como estos leprosos caminaron y fueron sanados. Uno de ellos reconoció y no solamente fue sanado, sino que también fue salvo. Y a veces nosotros nos quedamos en la mitad y nos quedamos ahí porque dudamos, como dije recién, porque nos preocupamos, porque creemos que Dios no va a cumplir con su promesa o que va a llegar tarde, ¿no? Porque vemos la situación y decimos, no, pero esto va peor de lo que podría ser y Dios no va a hacer nada. A veces dudamos hasta de esa manera y no es así. Dios va a obrar, Dios va a cumplir con sus promesas, pero lo va a hacer en el tiempo justo, en el tiempo que Él crea necesario. Y Él solamente nos dice, ustedes sigan caminando, ustedes sigan haciendo lo que yo les mandé, ustedes sigan esforzándose, ustedes sigan mirando la cruz, sigan adelante. Que en el camino yo voy a hacer el milagro, en el camino yo me voy a glorificar, yo voy a bendecir, yo voy a hacer las cosas, pero en el camino, ¿no? Nosotros a veces nos quedamos quietos ahí esperando a que la bendición caiga y nada más, y no es así. A veces esperamos ver el milagro para después ir y decir, yo creía en Dios, y en realidad no, en realidad Dios quiere que por la fe nosotros estemos caminando, que por la fe seamos como Pedro, que directamente agarró, se bajó de la barca y fue y caminó sobre el mar. Y no dudó, o sea, él pisó y empezó a caminar y caminó sobre el mar.
Cuando se desvió, cuando se cayó, ¿cuándo fue? Cuando desvió su mirada, cuando empezó a ver la tormenta, cuando empezó a guiarse por lo que él veía físicamente, lo que veía en lo terrenal, cuando veía la situación, ahí fue cuando él se perturbó, se asustó y ahí se cayó. Y a veces nosotros también estamos en la misma situación y venimos bien y venimos capaz re bien espiritualmente allá arriba y de repente vemos algo que nos preocupa, vemos que algo se está yendo de control, que algo no está bien y ya está y nos alteramos y nos preocupamos y nos ponemos mal o surge una situación X en un momento inesperado y uno se pone mal y uno se altera y se preocupa como si nosotros pudiésemos hacer algo, ¿no? Cuando en realidad nuestra confianza tiene que estar ¿en qué? En que Dios tiene el control de todo, que a Dios no le caen sorpresas como a nosotros, que cae una noticia, algo malo y nos sorprendemos. Dios sabe todas las cosas, Dios sabe, como dije recién, lo que va a pasar, sabe el futuro. Él ya está al control, no solamente de nuestro presente, sino de nuestro futuro, y ahí tiene que estar nuestro descanso. A veces dudamos y en esas cosas y es cuando nos llenamos de preocupación. Ahí es cuando nos quedamos a la mitad del milagro, como decía recién. Pero qué importante que podamos ser como este hombre que reconoció lo que Dios había hecho en su vida y fue capaz de volver y de agradecer. Y esto también es algo importante, es poner en práctica la fe cuando en vez de pedir empezamos a agradecer por lo que Dios va a hacer. No sé si me explico, pero Dios nos promete cosas, como dije recién, y a veces no logramos verla. Y vuelvo al ejemplo de la familia. Dios promete la restauración de nuestra familia y no vemos a nuestra familia restaurada, pero Él nos dice que no nos guiemos por lo que vemos, sino que creamos y que sea por fe. Entonces, una de las formas de demostrar esa fe es decir, bueno, Señor, yo no veo esto, pero te doy las gracias. Te doy las gracias por la restauración de mi familia, te doy las gracias por esto que vas a hacer, te doy las gracias por que sé que vas a restaurar, que sé que vas a suplir, que sé que vas a tomar el control de esta situación, que ya estás al control. Eso es poner en práctica la fe en palabras. Por eso Jesús le dice a este hombre, tu fe te ha salvado, porque él agradeció, reconoció que había sido sanado por Dios. Él puso su fe, este hombre, Jesús sanó, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo llegó la sanidad? Porque él creyó. Si este hombre no hubiese creído, si este hombre no hubiese tenido fe, la sanidad no hubiese llegado. Pero si él tuvo la fe, entonces la sanidad llegó por medio de la fe. Y después le dice Jesús, tu fe te ha salvado también. Porque fue una fe demasiado grande, que encima volvió y reconoció todo lo que había hecho. Entonces, qué importante es esto. Qué importante es volver a enfocarnos en el Señor. Es enfocarnos en crecer en Él, crecer espiritualmente, dejar que Él crezca en nosotros, dejar que Él tome el control de todas las cosas, de todas las situaciones que están a nuestro alrededor, de todo lo que nos preocupa. Y aferrarnos realmente a sus promesas, de verdad creerlas, tomarlas y agradecerlas como si ya las estuviésemos viendo. Eso es poner en práctica la fe. Que podamos ser como este hombre que volvió y agradeció porque reconoció que Dios estaba obrando en su vida, que Dios obró en su vida. Que podamos actuar de la misma forma como estos hombres que caminaron sobre la palabra que les dijo Jesús, que caminaron por fe. Y que por fe fueron sanados, no en el momento y no de la misma forma que los otros hombres a los que Jesús sanó, las otras personas a las que Jesús sanó, pero de todas formas ellos fueron sanados, a la manera de Jesús, de distintas maneras. Pero eso es lo importante, que podamos nosotros esforzarnos a crecer en la fe, a crecer espiritualmente, a poder descansar en Él, descansar en el Señor y simplemente seguir adelante. Confiando en que Dios va a cumplir sus promesas en el momento adecuado, en el momento que tenga que ser y nada más. Así que les dejo esta palabra hermosa que yo sé que va a ser de bendición para sus vidas. Y para aquellos que están por primera vez viendo o escuchando esta palabra, los quiero invitar, si quieren hacer una oración de fe, es repetir una oración para poder recibir a Jesús en su corazón, para poder pasar a ser hijos de Dios, recibir la vida eterna, la salvación, lo que Dios promete en nuestras vidas y recibir las bendiciones que tenemos como hijos de Dios. Así que los invito a repetir esta oración. Señor Jesús,
te damos las gracias por esta palabra. Señor, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y te pido que cortes con toda maldición generacional. En el nombre de Jesús. Amén. Así que les dejo esta palabra y que tengan una hermosa y muy bendecida semana.